Bueno, continuando con el tema, habíamos visto los factores principales a tener en cuenta antes de enfocar propiamente en la enfermedad en sí, que tenía que ver con la disponibilidad de los individuos a terreno y el lugar y de acuerdo a esa disponibilidad los formatos de presentación que podían darse en cuanto a las enfermedades. Ahora, yendo a las enfermedades en sí, los primeros, las primeras variables dentro de ella que nos interesa es saber aspectos de morbilidad y mortalidad. O sea, morbilidad es la consideración epidemiológica en cuanto al estado de salud, o sea, el hecho de estar enfermo, de ser un caso, ¿no? Y mortalidad es su consecuencia límite en la cual termina con la vida del individuo. Estos datos de morbilidad y mortalidad siempre se obtienen con mucha dificultad, sobre todo los de morbilidad, no tanto los de mortalidad porque es algo un poco más difícil de ocultar o de, enmascarar. Ahora, el hecho de la morbilidad no, porque inclusive en las mismas patologías tenemos un altísimo porcentaje de que si bien los individuos son blancos de los agentes, no manifiestan los signos y síntomas. Bueno, y siempre he considerado estos dos aspectos, conocer la morbilidad y mortalidad, considerando las tres variables fundamentales, o sea, cuánto con respecto a la frecuencia, dónde el lugar y cuándo el tiempo. Con respecto a la frecuencia es importante, la variable en el número de casos puede ser crítico, por ejemplo, fiebre aftosa, tuberculosis, botulismo, Chagas, un caso de enfermedad exótica en una sola posible o un caso de enfermedad en una sola libre. O sea, son distintas patologías que desde el punto de vista de la frecuencia pueden tener una significación máxima, como puede ser la aparición de 2 o 3 casos de rabia humana o inclusive en los mismos animales cuando en una zona no se produce, contrariamente a la aparición de 3 o 4 positivos, digamos, a las pruebas serológicas de tuberculosis. O sea, a nadie le va a asustar eso, pero hay enfermedades que sí son marcadas por su frecuencia. Donde, en cuanto a la distribución espacial geográfica, se refiere a los sitios de espacio geográfico donde aparecen las enfermedades. Por supuesto, tiene importancia, por ejemplo, el hecho de que, imagínense lo que sería el desastre de que aparecieran acá en la situación nuestra, de nuestro país, distintos, digamos, 4 o 5 focos de fiebre aftosa a lo largo de la frontera con Paraguay, en contraposición, o sea, así sean de pocos individuos esos focos, en contraposición a algo mucho más, digamos, manejable o mucho menos riesgoso que apareciera, aunque sean más individuos, pero que se han concentrado en un solo lugar. O sea, acá el tema de distribución tiene importancia capital, porque en el primer caso de que aparezcan 4 o 5 lugares a lo largo de 100, 150 kilómetros, está significando que nos está ingresando el agente de una patología que hacemos lo imposible para que se mantenga nuestro país libre de fiebre aftosa, nos está ingresando por distintos lugares de la frontera. Eso sería catastrófico. Por supuesto que todo tiene la misma connotación, pero el hecho de que aparezca en un solo lugar en contraposición a 5 o 6 lugares es tremendamente grave y se torna mucho más inmanejable, ¿no? Y cuando se refiere a la distribución temporal, se refiere a los periodos de tiempo de aparición de los casos de enfermedad. Por ejemplo, enfermedad cíclica, parasitaria, respiratoria, por carencia de un oligoelemento, o en época de aparición vacuna o porcina, lo que fuera, ¿no? Eso es en cuanto a la aparición temporal. Bueno, esta distribución espacial de las enfermedades en los estudios descriptivos deberá definir todo lo relacionado con la variable lugar, es decir, cómo se distribuye la enfermedad en un lugar geográfico. La relación entre la variable frecuencia y lugar
no, donde se presenta se determina a través de los datos de notificación, o sea, esa notificación tiene que estar asentada en algún lado, según las áreas y regiones, y pueden ser levantadas a través de censos o encuestas. Eventualmente se hacen encuestas, pero lo que sí siempre, nunca falla, son los censos nacionales que se hacen cada 10 años. Y por supuesto esto va para donde sino otro lugar que los registros. En los registros es donde queda establecido el registro de morbilidad y mortalidad, y por supuesto se lleva o se ilustra a través de lo que es la cartografía, o sea, se utiliza la planificación de la recreación de una superficie de terreno, sea de una ciudad, de una provincia o de la misma nación, donde se bosquejan la presentación tanto de casos de enfermedad como de, puede ser de mortalidad. Entonces, por su descripción se debe considerar un modelo espacial de distribución de población en riesgo también, y los límites geográficos de la enfermedad. Esos límites pueden ser naturales o políticos. Naturales, lo que ustedes saben, propio de cualquier mapa, ¿no? Así sea un departamento, como puede ser acá el departamento capital, en contraposición con el departamento de San Cosmo, el departamento de San Luis de Palmar, o el departamento de Goya en el sur, o de Esquina, lo que fuera, y el departamento, y lo que es un límite provincial, el límite de la provincia, o el límite nacional, que tiene que ver con distintos países, ¿no? De lo que es América Latina. Esos límites, también tenemos límites naturales, a contraposición de los políticos, que pueden ser barreras o accidentes naturales, o sea, límites naturales como lo que tenemos nosotros, que tenemos una geografía tan amplia que gozamos de distintos límites. Tenemos límites a través de los ríos, tenemos límites a través del océano, tenemos límites a través de la tremenda cordillera que tenemos como límite con la hermana República de Chile, y de esta forma son distintos tipos de límites naturales. A su vez tenemos la distribución natural de determinados hábitats, o sea, ese es otro tipo de límite, o sea, el hecho de que un hábitat sea propicio para determinada enfermedad o no. Y a su vez que dentro de ese hábitat haya huéspedes susceptibles y los reservorios básicamente de los agentes de las enfermedades. Por ejemplo, mosquillo canino en lugares donde hay perros, intoxicaciones químicas. Puede ser en lugares de curtiembre que vuelcan sus efluentes a riachos. También algunas limitaciones geográficas en el sentido de distribución de alguna planta tóxica, o sea, hay zonas que se conocen como con presencia de miomío o presencia de duraznillo, que se saben son plantas tóxicas para el ganado. Inclusive que muchas veces se hace propaganda, inclusive cuando se hacen remate, de animales conocedores de miomío, o sea, como diciendo, si usted compra estos animales que salen muy caros, que van a remate, y su campo tiene miomío, no tenga problema porque estas vacas conocen el miomío, ¿no? Medio que por ahí no es tan cierto. Otro tipo de vegetación como el paraíso, que es tóxico para algunas especies. Y otros tipos de limitantes naturales, como puede ser, por ejemplo, zonas carentes de calcio, carentes de magnesio, carentes de sodio, donde para la alimentación de los animales hay que suplementarlo con, digamos, en forma adicional, u otros minerales, ¿no? También otro tipo de límite se establece cuando, para salir de lo que son propiamente los límites geográficos o los límites políticos, cuando se establece baja la densidad de individuos después de un determinado umbral. A la gente se le hace pero muy difícil encontrar otro huésped susceptible en una región tan amplia y donde los individuos están separados. Eso es una forma de límite para las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? No se completa el ciclo, muchas veces no se completa el ciclo porque los mismos animales están migrando también.
También porque ciertas infecciones están limitadas, porque los estados de vida libre de la gente no sobreviven en áreas donde existen potenciales huéspedes. Por ejemplo, si bien existen especies susceptibles de determinados parásitos, pero estos huéspedes se encuentran en zonas áridas, resulta que los parásitos no sobreviven a ese clima tan árido, por así decir, y de esta forma no se produce la patología, ¿no? Esas son distintas formas de límite. Las infecciones transmitidas por vectores también pueden estar limitadas únicamente a su hábitat, o sea, por ejemplo, en el hábito de picar el hemagogus. El hemagogus es el vector del transmisor de la fiebre amarilla. El hemagogus, el hábitat del hemagogus es allá arriba en los árboles altos, por así decir, y donde se encuentran los monos, o sea, el hemagogus no baja. Hay una anécdota sobre eso, porque acá la Argentina hace muchísimos años, hace más de 10 años, más de 100 años, empezó a ser blanco de la fiebre amarilla y provocó estragos a fines de 1800. Después esa patología siguió en forma concomitante junto con el dengue, fiebre amarilla dengue, con distintas apariciones, pero con un vector en común, que ustedes lo conocen, es la Aedes aegypti. Esto fue contrarrestado en la década del 50 con los clorados, con todas las consecuencias de por medio, y en esa lucha se unificaron los países de América del Sur y fue uno de los grandes éxitos, por no decir el único éxito del momento, que tuvieron distintos países en que hicieron desaparecer la presencia del vector. Bueno, dentro de esa situación de estar libre del vector, digamos, la falta del vector, hasta que volvió a venir en la década del 90, que bajó desde América del Sur, se produjo un hecho en Garruchos, muy comentado, en la provincia de Corrientes, donde fueron obreros a talar árboles, y siendo que hoy por hoy también no existe fiebre amarilla acá en nuestro país, la fiebre amarilla se da cada cierto tiempo, recrudece dentro de lo que es los monos, y de esta forma hace su presencia bajando desde lo que es de Brasil. En esa oportunidad se fueron a talar árboles, en la caída de los árboles cayó concomitantemente el hemagogus. Estos obreros fueron picados. Cuando volvieron a la ciudad empezaron a manifestar distintos síntomas, fiebre, decaimiento, en fin, toda la patología concomitante de lo que es la fiebre amarilla, para determinar que estas personas estaban sufriendo fiebre amarilla justamente porque fueron blancos de un vector que normalmente no está a este nivel, que está allá arriba, pero que en esa ocasión al talar árboles fueron y picaron a la especie humana. Entonces fíjense cómo de esta forma se limitan. Es un límite, si bien no es geográfico ni político, pero es un límite del cual una enfermedad puede no estar o estar. Algunas enfermedades están restringidas geográficamente también a los hábitos alimenticios del ganado, ¿no? La enfermedad no ocurre en áreas donde la población no es susceptible o porque la gente está excluido o jamás estuvo. Esa es otra situación. Por ejemplo, el límite geográfico, por así decir, que tenemos con respecto a la fiebre aftosa, en el sentido de que el sur no es para nada una situación propicia para el virus, por consiguiente es libre de fiebre aftosa, lo que en relación a la Patagonia. Bueno, esos límites políticos también pueden ser internacionales o nacionales, o sea, en el hecho de que enfermedades presentes en varios países o continentes, por ejemplo, con respecto a límites internacionales, peste bovina, enfermedad de Chagas, nacional como enfermedades de un país y propia de área urbana o puede ser suburbana o rural, específicamente tenemos ejemplos de ello, administrativa como estado, departamento, provincia, distrito, municipio, y la fiebre hemorrágica argentina es uno de las enfermedades clásicas en el sentido de ser una enfermedad propia de esta región del continente.
También puede ser su situación local, en esto se representaría con ese tipo de cartografía, ¿no? Y dentro de la cartografía tiene líneas de punto que tiene que ver con la casuística, o sea, la presencia de casos. La presentación se restringe, o sea, la aparición de los eventos de una determinada enfermedad a una localidad o un barrio y donde se presentan los casos y estos se representan a su vez en ese tipo de imagen con la cartografía. Bueno, entramos en lo que es la distribución temporal de las enfermedades. Se refiere al número de casos y muerte en una población de tamaño conocido en áreas geográficas y si cambian o no en distintos periodos de tiempo. O sea, esa presencia de casos y muerte puede cambiar a través del tiempo. Es útil para prever, o sea, ese conocimiento, se acopia esa información para prever frecuencia futura y efectuar pronóstico. A su vez se pronostica, o sea, se proyecta hacia futuro las posibles nuevas presentaciones y las variaciones en la frecuencia y efectuar diagnóstico de epidemia referido a lugar y época determinada. Por consiguiente, el seguimiento de ese tiempo es un problema de salud por periodos prolongados y permite establecer su tendencia secular. O sea, si nosotros acopiamos la información como debe ser y en los registros en forma fehaciente, podemos llegar a proyectar enfermedades que hacen su aparición durante muchísimo tiempo, como son las seculares, ¿no? Y permite establecer una tendencia secular de la misma y analizar la influencia de los factores contenidos en el contexto ambiental, o sea, qué factores dentro del ambiente favorecen la presentación de esas enfermedades, inclusive del humano, que puede dar cuenta de la tendencia observada. O sea, en esa evaluación temporal que hacemos, la utilización de la unidad de tiempo como medida para la presentación de la enfermedad, tenemos horas para las enfermedades agudas, días también, meses para las enfermedades de tipo subcrónica, las estaciones, digamos, para las enfermedades que se repiten en forma estacional, los ciclos para las enfermedades que se repiten cada 2 o 3 años y los años también es una unidad de tiempo muy considerada. Bueno, vamos a hacer un corte acá y seguimos inmediatamente en el próximo video.